Metodología, apartado número 4. Aquí se detalla, primero que todo, una pequeña introducción, ¿vale? En mi caso puse el presente documento de revisión sistemática, nos hemos guiado por las directrices propuestas declaradas por Prisma, lo que pasa es que lo pongo en inglés porque pues quedaba un poquito mejor, cosas que aún a veces le dan, pero bueno, básicamente es el método Prisma como mapa de proceso de obtención de la información y la redacción. Pero antes de entrar en detalles, los artículos referenciados en el marco teórico, tal, se realizó una búsqueda de herramientas genérica, las palabras clave están en su título. Y ahora veréis lo del tema de las palabras clave. Todo seguido, estrategias de búsqueda. Este es el apartado dentro de metodología. Estrategias de búsqueda, ¿qué es? ¿Cómo habéis buscado los artículos? ¿Dónde lo habéis buscado? Es decir, si habéis puesto, por ejemplo, yo aquí detallé un poco las webs que había buscado, bueno, las herramientas de búsqueda, o como queráis decirle, las fuentes de documentación. PubMed, Dialnet, Web of Science, Scopus, Dialnet es de La Rioja. Está muy bien, es fácil de utilizar, pero sí que es verdad que hay que ir también con un poquito de cuidado con esos documentos porque la temporalidad es de 10, 15. Entonces, hay que saber qué herramienta utilizas porque se te puede colar por ahí cualquier cosa rara. Entonces, todo seguido pongo siendo las siguientes combinaciones utilizadas. Por ejemplo, yo lo puse en inglés porque buscaba artículos en inglés. Sí que hice, por ejemplo, el Dialnet los hice en castellano para añadir alguno en castellano, pero lo hice generalmente, casi todos los documentos estaban en inglés, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que utiliza booleanos, esto ya en la carrera lo habréis hecho, con métodos de investigación y documentación que es más o menos, suele llamar así durante la carrera. Por ejemplo, con booleanos, comillas, las palabras claves eran mujer embarazada en inglés, mental disorder, bueno, trastorno mental, comorbilidad y depresión. Este en Scopus. ¿Qué puse? Por ejemplo, puse AND. En ninguna de las combinaciones puse OR. Lo probé, pero no encontraba tantos artículos. Entonces, aquí es lo que ya fui haciendo. El siguiente apartado es, que sería el 4.2 en mi documento, criterios de elegibilidad, de elección. No vamos a decir la palabra, que es que me cuesta hasta decirla. Los criterios de elección son lo que consideráis para que ese artículo se tenga en cuenta en vuestra revisión y los criterios de exclusión. Porque al final, una revisión sistemática, todos los artículos tienen que seguir un criterio de inclusión y exclusión. Por ejemplo, yo puse dentro de los de inclusión, para que tengáis una idea, principalmente que contengan dos términos de la ecuación, que son mujer embarazada y trastornos en el embarazo. Tienen que ser una temporalidad menor a 5 años, porque esto me lo dijo la tutora, que así pues se da una justificación de por qué tú estás haciendo una revisión sistemática cuando hay muchas que han podido hacer lo mismo. ¿Qué es lo que aportaría? Pues la mía aporta no solo buscar lo que estamos buscando, valga la redundancia, sino también que los artículos son de una temporalidad menor a 5 años, que el contexto tiene que ser occidental o países influenciados, porque al final esto entraría dentro de un sesgo a la hora de incluir esos artículos. No es lo mismo analizar los trastornos en el embarazo en la cultura asiática, que ya tienen una cultura, una forma de entender, todo lo que tiene que ver pues, con el embarazo, con su socioeconómico, cultural, etcétera, que una que está influenciada por países europeos. Entonces, yo lo que hice es ponerlo como un criterio para incluir estos artículos, cualquiera que estuviera influenciado, cualquier país que fuera influenciado por cultura occidental. Y los artículos tienen que ser revisiones, documentos, metaanálisis y artículos de revisión. Ojo, aquí os voy a decir algo muy importante. Yo no lo sabía y aquí pagué la novatada. Me lo dijeron ante el tribunal. Una revisión sistemática en la que prácticamente casi todos los documentos, no todos, pero la gran mayoría, concretamente a mí me dijeron estas palabras, sean otras revisiones sistemáticas. No, no. Mi fallo ha sido este, que es un fallo de base y yo no lo sabía, por eso os comentaba. No lo sabía, si estaba escrito en algún correo hablando con la profesora, yo no lo leí.
me ayudó muchísimo, o sea, yo no tengo quejas por parte de mi profesora, al contrario, y bueno, al final, bueno, me dijeron que metodológicamente estaba muy bien, que el fallo mío era este, que era un fallo de base. Bueno, estoy aprobada, ¿no? Pues ya está. Os lo digo por si no lo sabíais. Se ve que sí. Bueno, con los pelos. Vale, a ver, ¿qué más? Criterios de exclusión. Es decir, ¿qué hace que un documento yo no lo tenga en cuenta? Que el documento sea mayor de 5 años de su publicación, el abordo del embarazo y síntomas en pandemia, ¿por qué no lo contemplo? Porque era un periodo de excepcionalidad en el que mucha gente ha acabado desarrollando un trastorno. Entonces, si yo quiero analizar el embarazo en épocas de pandemia, tendré que coger esos artículos que se hayan publicado con esa temporalidad. Si yo cojo uno en el que el nivel socioeconómico cultural era una alteración de la normalidad, como estamos a día de hoy, entre comillas, esto es un artículo que genera un sesgo en mi revisión sistemática. Tiene que tener unas características mínimas para tenerlo en cuenta. Y yo esto contemplaba que, y me dijeron que hice bien, que no era para tener en cuenta este artículo, sino es que yo quiero hacer una revisión sistemática sobre eso, y no es el caso. Estudios hechos en contextos culturales diferentes al occidental y mujeres que han consumido o consumen sustancias antes y durante el embarazo. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona ya tenga una adicción ya es algo que puede afectar a la percepción de ella misma, del entorno, de sus facultades, de lo que sea. Y esto desdibujaría lo que yo quiero abordar, porque al final son trastornos más prevalentes, pero no estoy tratando de analizar el embarazo con adicciones, sino haría una revisión sistemática sobre esto. Por otro lado, procedimientos. Aquí va una de las cosas importantes. En procedimientos, que es otro de los apartados, primero va la pregunta pico. La pregunta pico describe tipo de población, tratamiento que queremos decir, o que queremos investigar, o tipo de intervención. Después es lo que se espera conseguir, y lo dejaré, porque ahora no me acuerdo mucho de memoria y no lo tengo aquí apuntado porque no era necesario apuntarlo. Os dejaré sobre el tema pico, guía de sesgos y sobre si puedo adjuntar un documento de diagrama de flujos al final del vídeo, en la cajetilla, para que veáis a lo que me refiero, la pregunta pico, porque tengo el documento en el que habla de las herramientas de búsqueda y la pregunta pico. Tened en cuenta cuando estáis viendo el vídeo, porque esto lo actualizan cada X tiempo. O sea, si de aquí 3 años estáis viendo esto, aseguraros de que no han cambiado la metodología Prisma y han añadido alguna cosa más. Entonces, bueno, aquí lo que pongo y lo que comento es para encontrar los artículos seguimos 3 pilares o herramientas. La pregunta pico, búsqueda en Thesauronest, que es una herramienta de PubMed, y por último, la creación de ecuación de búsqueda. Todo seguido, elaboración de búsqueda. En este apartado, en este apartado tenéis que poner cada buscador, por ejemplo, Scopus, el artículo que habéis encontrado y detallar qué tipo de herramientas. Después encontráis PubMed, pues hago lo mismo, Plasmodialnet y Web of Science. Después, aquí dentro de este apartado pongo riesgo de sesgos y análisis, como una anticipación a lo que vendrá después, que será el apartado 4.4 dentro de metodología. En el tema del 4.3, 4, riesgo de sesgos de análisis, con la finalidad de conseguir una valoración objetiva, porque al final se pretende conseguir esto lo más objetivo posible, para lo que vuelvo a decir, sea un estudio con cara y ojos. Optamos por incluir en nuestro trabajo una guía de sesgos. No todos los documentos encontrados presentan las mismas características, es por este motivo que se decidió aplicar 3 tipos de herramientas de sesgos, que vaya entretenimiento para hacer esto, todo ello detallado en el apartado siguiente. Bueno, entra el siguiente apartado en el que se hace una pequeña introducción de qué herramienta se ha utilizado, una tabla, en la que se hace un análisis de sesgos con lista de verificación para unos cuantos artículos que tenía aquí. Esto
cuando apliquéis la guía, los sesgos, la herramienta de sesgos, tened en cuenta que si, por ejemplo, tengo un artículo de estudio, mira, cojo un ejemplo de los míos. Yo hice 3 tablas porque eran documentos que tenían 3 principales características. Por ejemplo, uno de ellos es un estudio de caso y control, que es de Ann et al. 2021. Para ese tuve que aplicar de CASP la lista de verificación de estudios de caso y control. Y una vez me descargo esa guía, responder a todas esas preguntas no se tienen que plasmar ni nada, es para que tú compruebes si ese documento se tiene que tener en cuenta para incluirlo en esta revisión, en tu revisión o no. Y haces, en función de haber pasado esa guía de sesgos, me leo el artículo, paso esa guía y voy respondiendo a estas preguntas que me hace esta herramienta, esta lista de verificación. Cojo y hago una tabla, pongo pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y si es positivo o está bien o lo que sea, diferente tipo de pregunta, pongo un checklist en verde o pongo una X o diferente, porque si me pide esa pregunta que detalle alguna cosa, tengo que escribirla. Y esto va en tablas, ¿vale? Y si tenéis 15 artículos y son 15 artículos y tenéis, por ejemplo, estudio de caso de control, estudios observacionales, estudios transversales y tenéis estudios de cuasi experimentales, por ejemplo, son 4 tipos de estudios, pues cogéis todos los que tengáis de cada uno y os entretenéis un ratito en aplicar la guía de sesgos, por ejemplo, CASP. También hay otras guías de sesgos, ¿vale? Y estaréis mucho rato, pero esto en una revisión sistemática, con cara e hijos, hay que incluirlo, sobre todo si seguís el método Prisma 2020. Si no, me invento las cosas, como dice aquel. Vale, después de esto, aquí irá el apartado de resultados. ¿Qué encontramos primero? El diagrama de flujos y os voy a enseñar, ¿vale? Yo hice una pequeña introducción, en la búsqueda de artículos obtenemos un total de 11 artículos relacionados con nuestro tema planteado, pum, pum, pum. A continuación mostramos un diagrama de flujos, entre paréntesis, en mi caso era figura 1, que muestra de forma gráfica la secuencia de búsqueda y elaboración de la revisión sistemática. Cuando encontréis los artículos, coged una hojita y os apuntáis cómo habéis encontrado ese artículo cuando lo tengáis en cuenta y lo incluyáis en el de esto, porque si no os vais a volver locos para intentar acordaros qué hice, cómo, cuándo y dónde. Todo seguido, una tabla. La tabla tiene miga el asunto, la tabla. Yo lo puse un poco genérico, me dijeron que estaba bien. Artículos, muestra, diseño, evaluación o temporalidad de la publicación y los resultados de los 11 artículos cada uno. Por ejemplo, en el estudio de Ann, es un estudio con una muestra de 2.271 mujeres. Es un estudio de caso de control. Usaron escala de depresión postnatal de Edimburgo. Después de hacer todo el cuadradito este con todos el resumen de los resultados encontrados, va la parte más entretenida, análisis de variables. Análisis de variables, ¿aquí qué hay que poner? Pues según vuestro objetivo general y los específicos, analizar de forma conjunta todos los artículos. No es uno, otro separado, sino de forma conjunta. Sí que es verdad que depende de la universidad y vuestro tutor y las directrices, esto puede variar y a veces os piden que analicéis las variables aplicadas a cada artículo. Esto también se puede dar, esto puede variar un poco, pero en mi caso a mí me hicieron analizarlas de forma conjunta, ojo. Eso se lo tenéis que preguntar si quieren más un análisis grupal o quieren aplicar cada variable, es decir, la variable de uno de los objetivos míos era lo que es factores de riesgo, analizar los factores de riesgo. Pues de todos los artículos que me hablan de factores de riesgo, analizo esas variables. Vale, por ejemplo, yo puse uno de los apartados, múltiples trastornos, evaluación de incidencia e interacción. Si os fijáis, son palabras que son básicamente iguales en uno de los objetivos. Creo que este era el genérico. Y aquí analizo pues todo lo que he encontrado de todos esos artículos que me hablan de esto. Después del análisis de variables. Vamos acortando ya, que el vídeo se os va a hacer infumable.
Discursión, es decir, los resultados que yo he encontrado con las sospechas que yo podía tener. Siguiente apartado, conclusiones. Yo hice una breve explicación. Como hemos observado en el marco teórico a lo largo del análisis de la documentación encontrada, es complejo descifrar el trastorno que se presenta con mayor prevalencia en el embarazo. Nuestra intención con esta revisión es, sin más, no responder a la pregunta que nos planteamos inicialmente y las que surgieron, bla, 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 ¿vale? Por aquí me enrollo un poquito, como diciendo, bueno, que hemos encontrado más cosas de las que se podían esperar. Y hago diferentes puntos, ¿vale? Por ejemplo, la ansiedad y la depresión es de los más encontrados que existe comorbilidad. También se encontró que la ansiedad presenta bastante comorbilidad con pánico, agorafobia. También hablo del tema subclínico y aquí explico factores precipitantes más repetidos es socioeconómico, estilo de vida, alimentación y antecedentes de otros trastornos. Vale. Y más cosas que no he mencionado, que me he dejado, que las veréis en las diapositivas. Pero es que si no, no acabamos ni mañana, como dice aquel. Bueno, una conclusión de unas 2 hojas. Después, limitaciones y fortalezas de vuestro estudio, qué es lo bueno, qué es lo que puede aportar con los estudios y si podéis referenciar algún autor de los que habéis encontrado perfecto. Y también limitaciones y fortalezas de los artículos que habéis encontrado. Esto también, yo lo puse así, a mí me dijeron que sí. A lo mejor otro tutor os dice, no, limitación y fortaleza no tiene que ser de los artículos encontrados y de vuestro estudio, solo de vuestro estudio. Guiaros por lo que os diga el tutor, ¿vale? Porque al final evalúan el tutor y os evaluará el tribunal. Pero metodológicamente recomendaciones, pues eso, prisma, guía de sesgos, pregunta pico, estructurarlo todo lo mejor posible y con los documentos que os dejaré anexados, ¿vale? Perspectiva de la revisión. Al final, pues un poco recordatorio de qué es lo que se podía esperar, lo que no, qué es lo que pueden aportar otras revisiones. Y ya está. Bibliografía, fin. Bueno, no sé cuánto rato llevo hablando. Siento si me he quedado encallada un poco o ha habido momentos que estaba leyendo mucho, pero era porque ya os digo, como no tengo el OBS porque lo desactivé y volverme a acordar cómo funciona el OBS, este vídeo tardaría 2 meses y es algo que había hablado con algunas personas que estáis empezando ya a hacer revisiones sistemáticas y os dije que haría el vídeo para ayudaros para que no os pase como a mí. Esto creo, como llevo tanto rato hablando, creo que ya os lo he dicho, pero por si por casualidad se me ha pasado. No se me ha pasado, ¿vale? Iba a decir otra vez lo de las revisiones. No metáis revisiones. Si metéis, que sean 1 o 2, si podéis evitarlas. Y metaanálisis también me dijeron que no. Luego, cuando hagáis una revisión sistemática, tened en cuenta que sea un tema bastante concreto, porque a mí me dijeron que estaba bien el tema, pero los fallos eran eso, de los documentos, no tanto cómo se ha estructurado y cómo se ha detallado, pero sí, el fallo base fueron el tema de meter bastantes revisiones sistemáticas, que no las metáis, ni metaanálisis, estudios de caso y control, experimentales, casi experimentales, observacionales, estudios poblacionales de cualquier tipo de característica, pero revisiones no. Y si podéis, en una revisión sistemática, que tengáis en cuenta el tema de la temporalidad de la publicación de los artículos que buscáis. Porque al final, si lo hacéis sobre algo que ya se ha tocado bastante, tenéis que añadir con vuestra revisión un valor. Es decir, mi documento tiene valor y estoy perdiendo el tiempo en hacer esto porque yo aporto algo nuevo que no han hecho otros. Aunque es un TFM, para que no vais a hacer una publicación científica, pero se tiene que seguir esta metodología porque al final esto es lo que diferencia que aprendamos a tener unas buenas directrices a la hora de si nos queremos dedicar a la investigación o no, o que sepamos cuando buscamos algún artículo para nosotros, para trabajar alguna cosa en terapia o lo que sea, o queremos referenciarlo en redes o lo que sea, que sepamos que estamos referenciando un artículo que está bien hecho, que es un estudio de investigación que está bien hecho, que no han cogido y han dicho me saco aquí de la manga X y publico lo que sea, ¿vale? Que de estas cosas, por desgracia, pocas, pero se pueden encontrar. Entonces, para que sepáis hacer una buena búsqueda.
Dicho esto, el siguiente vídeo será también un poco tostón, más corto, en el que os pondré las diapositivas y también será así un poco leído, porque, pues bueno, lo del tema del OBS. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.